Prioridad. Vicepresidente Tarek El Aissami anunció que nueva política de seguridad iniciará en Miranda y el Distrito Capital. Ruta definida. Oposición marchará hasta el Consejo Nacional Electoral el próximo 23 de enero. Para el entendimiento, presidente Nicolás Maduro ratificó mesas de diálogo como espacios para superar los conflictos. Ilegítima privación de libertad. Diputada Delsa Solórzano denunció que Gilbert Caro es víctima de violación de inmunidad parlamentaria y secuestro. Acceso. Canales de televisión restablecen su señal en la Gran Valencia luego de trabajos de reparación en la vía ordenados por el gobernador Francisco Ameliach. Preocupado. Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recomendó a Donald Trump mantener una relación constructiva con Rusia. Protagonistas listos. Cardenales y Águilas se refuerzan para volar alto en la final del béisbol venezolano. En lo alto, Edgar Ramírez será la portada de una reconocida revista filipina. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigas y amigos, muy buenos días. 7 en punto de la mañana. Bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Buenos días, Gregorio Rojas Flores y esta servidora, Lirio Pérez Petit. Estamos listos para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país para conocer cómo amanece Venezuela. De inmediato establecemos contacto con el Estado Táchira. Allí nuestra corresponsal Mariné Glot nos tiene información en materia fronteriza. Adelante, Mariné, buenos días. Hola, buenos días. Autoridades militares anunciaron el inicio del plan Torniquete en el estado Táchira para combatir las mafias de contrabando en la frontera con Colombia. Con el plan, además de las acciones de inteligencia, se desplegarán uniformados en los municipios de mayor índice de criminalidad en torno a la operación Pimpina, que busca disminuir el contrabando de combustible hacia el vecino país. Más de 46.000 litros de gasolina y casi 6.000 de gasoil han sido incautados en los últimos 2 meses en el eje limítrofe, así como 30 vehículos adaptados, 700 metros de manguera, 1.775 envases y más de 200 bicicletas. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión. Gracias, Mariné. Seguimos en el estado Vargas. En esa entidad hay información en materia alimentaria. Y establecemos contacto con nuestro corresponsal Orlefran Amaya. Adelante, Orlefran, buenos días. Sí, muy buenos días. Amanecemos acá en el estado Vargas, donde hasta el momento se han distribuido un total de 260.000 bolsas de alimentos en todas las comunidades. Así lo informó el procurador del estado, Pedro Rodríguez, al mismo tiempo que destacó que para este fin de semana serán distribuidas 113.000 bolsas más. Rodríguez aseguró que a través de la Fundación Vargas Alimentos se han beneficiado el 95% de las familias varguenses, destacando que las bolsas contienen los rubros básicos de la canasta alimentaria y artículos de higiene personal. En el puerto de La Guaira, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Orlefran. Ahora nos trasladamos hacia los estados Anzoátegui y Monagas. Con información sobre el sector salud. El primer contacto es para nuestra corresponsal Nina Martínez. Adelante, Nina, buenos días. Buen día. En el estado de Anzoátegui informamos que habitantes del sector Guanire de Puerto La Cruz denuncian la falta de insumos médicos en la Clínica Popular Jesús de Nazaret. Ellos le hacen un llamado a las autoridades competentes para que se aboquen a este problema, ya que no cuentan ni siquiera con una inyectadora para tratar a los adultos y a los niños. Desde el estado de Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Buenos días, amanecemos desde el estado Monagas y es que en este año 2017 continúa la rehabilitación del área de emergencia del Hospital Central de Maturín. Con la finalidad de brindar una mejor atención y una mejor calidad de vida a los pacientes que cada día acuden a la emergencia del Hospital Manuel Núñez Tovar de la ciudad de Maturín, el jefe de emergencia de este recinto hospitalario, Jesús González, expresó que continuarán durante este año 2017 la rehabilitación y reorganización de esta importante área. Asimismo, expresó que durante el último trimestre del año 2016 había una estadística de más de 200 pacientes. Indicó que en la actualidad se redujo esta cifra a
92 pacientes en la sala de emergencia hospitalizados con las diferentes patologías. Finalmente informó que esta área cuenta con medicamentos e insumos para dar respuesta inmediata a las personas atendidas. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Gracias, Alexis. Momento de establecer contacto con el estado Trujillo. Ahí nuestra corresponsal Rangira Briceño nos tiene información en materia de seguridad. Buenos días, Rangira. Hola, buenos días. Amanecemos en la capital del estado Trujillo con información de seguridad, con la opinión de los trujillanos acerca del relanzamiento Plan Patria Segura. La mayoría coinciden en que es necesario mejorar el sistema del 171, al igual que el patrullaje inteligente. Y por otro lado, piden el refuerzo o la presencia de los funcionarios policiales, sobre todo en zonas donde se ha incrementado la inseguridad. De TV Trujillo, Rangira Briceño para Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Rangira. Seguimos ahora con los estados Falcón y Portuguesa. Allá hay información en materia de comunidad. El primer contacto es para nuestra corresponsal Natalie Hernández. Adelante, buenos días, Natalie. Los vecinos del Callejón Colón, entre calles Talavera y 20 de febrero de la parroquia La Vela en el municipio Colina, solicitan a las autoridades de Hidrofalcón la sustitución de una tubería que se encuentra rota desde hace más de un año. Afirman que cuando corresponde el vital líquido se pierden litros de agua, situación que preocupa a la comunidad. Alegan que las reparaciones han sido solo de forma momentánea, por lo que exigen se solvente de manera definitiva este problema que los afecta. Desde Sol Televisión en el estado Falcón, Natalia Hernández, Noticiero Venevisión. Buenos días, amanecemos en el estado Portuguesa. Los padres y representantes de los estudiantes de la unidad educativa Lisandro Alvarado en la parroquia Río Acarigua denunciaron las diversas problemáticas que presenta esta institución. El mal estado de los baños, techos, pisos, cerca perimetral y delincuencia afecta a todo el alumnado de la escuela, por lo que piden a las autoridades gubernamentales soluciones y prontas respuestas a esta grave situación que afecta a toda la matrícula que hace vida en esta casa de estudios. Desde el estado Portuguesa, Yesenia Marchán para Noticiero Venevisión. Gracias, Yesenia. Finalizamos nuestro recorrido informativo en los estados Zulia, Mérida y Guárico. El primer contacto es para nuestro corresponsal José Leonardo Nava. Buenos días, José Leonardo. Buenos días. En el estado Zulia, la alcaldía del municipio Maracaibo hizo entrega de 800 nuevas becas del programa Jesús Enrique de Lozada, capítulo Ana María Campos. La actividad, que se llevó a cabo en el Teatro Baral de la ciudad, estuvo encabezada por la alcaldesa Belén Trejo de Rosales, quien destacó que el objetivo de este programa es darle una oportunidad de superación a los jóvenes que desean cursar alguna carrera universitaria. La inversión fue de más de 74 millones de bolívares. Trejo resaltó además que esta es la primera de varias entregas de becas que se harán durante el año 2017. En el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Gracias por el contacto, muy buenos días. Amanecemos informando que en el estado Mérida se activó el proceso para el Carné de la Patria y el gobernador del estado, Alexis Ramírez, juramentó a más de 1.500 jóvenes que estarán participando en este proceso. Ramírez informó mediante el abanderamiento de los carnetizadores en el Centro de Convenciones Tulio Febres Cordero de la ciudad de Mérida que el proceso iniciará el día viernes 20 de enero hasta el 5 de febrero con 10 puntos de registros distribuidos en 7 municipios y progresivamente se extenderán hasta 53 puntos en todo el estado. Los interesados se podrán trasladar presentando su cédula de identidad en el municipio Libertador, Campo Elías, municipio Alberto Adriani, Tulio Febres Cordero, Rangel, municipio Tovar y en el municipio Caraciolo, Parra y Olmedo. Adiciona Ramírez que para el estado Mérida se tiene previsto el registro de más de 400.000 personas y en todo el país más de 30 millones de personas. Esto para mejorar el acceso a las ayudas y misiones sociales. Desde el estado Mérida, Gabriela Gutiérrez, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. Analicemos con información que se ha generado desde el Consejo Legislativo del Estado Guárico. Y es que para el periodo 2017 fue reelecta la diputada Migdalia Hurtado como presidenta del Parlamento y estará en compañía del legislador Eduardo Puerta. Además, anunciaron que quedaron varios proyectos pendientes, entre ellos la creación de 2 órdenes, una que tiene que ver con el reconocimiento a los trabajadores de los organismos de seguridad y otra a las personas con discapacidad. Anunciaron adicionalmente que durante los próximos días se realizará la inauguración de una sala de lectura dentro de las instalaciones del Consejo Legislativo, esto con el fin de atender a todas las personas de la comunidad. Desde el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Eliezer, gracias. De esta forma finalizamos nuestro recorrido informativo para conocer cómo amanece cada entidad de Venezuela. Y continuamos. El vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, informó que la nueva política de seguridad comenzará en Distrito Capital con 101 cuadrantes de paz y en el estado Miranda con 183. Maoli Aldana nos cuenta más.
Tarek El Aizami dijo que tanto el Distrito Capital como Miranda serán zonas modelos. Explicó que los cuadrantes estarán acompañados por un plan de patrullaje seguro, un sistema de protección para la paz y las OLP, que según dijo vienen reestructuradas y en respeto a los derechos humanos. Los cuadrantes de paz son los núcleos básicos de esta política estructural de seguridad ciudadana. Diríamos, los cuadrantes de paz, pudiésemos afirmar, son lo que es la familia, la sociedad, son los cuadrantes a la seguridad pública. Están las operaciones humanitarias de liberación para la liberación del pueblo, una nueva fase. No son operaciones represivas, son bloques de búsqueda contra bandas paramilitarizadas, bandas criminales que operan dentro de un territorio. Es una acción puntual que debe estar orientada fundamentalmente por el respeto absoluto a los derechos humanos. No es ir a asesinar. La violencia no se combate con violencia. Informó que las casas de justicia de paz serán un instrumento para combatir la impunidad de delitos menores y que funcionarán dentro de los cuadrantes. No puede haber delito que no sea castigado. Todo delito debe ser castigado. Y las casas de justicia conocerán de delitos cuyas penas no excedan a los 8 años, que son delitos muy recurrentes y comunes en nuestros barrios, en nuestras comunidades. Hurtos, robo, lesiones, violencia de género, etcétera. Son delitos comunes. Vicepresidente de la República, Tarek El Aizami, informó que como parte de las políticas para combatir la criminalidad en el país, estarán realizando una depuración constante de los cuerpos policiales. Dijo que espera que para mediados de este año ya hayan sido incorporados 20.000 nuevos funcionarios a los cuadrantes de paz. Desde la sede del Ministerio Interior, Justicia y Paz, Maoli Aldana, Noticiero Venevisión. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, informó que el Consejo Nacional Electoral será el destino de la movilización opositora convocada para el próximo 23 de enero. Manuel Covela tiene los detalles. El diputado explicó que la jornada será de carácter nacional, por lo cual habrá manifestaciones en todas las sedes del ente comicial en el país. En Caracas, la marcha partirá desde 4 puntos de concentración y el propósito, reiteró, será exigir el cronograma de elecciones previstas para este año. El 23 de enero es la mejor fecha en la cual nosotros podemos mostrar que el pueblo venezolano, como lo logró hace 60 años, un pueblo venezolano unido, un pueblo venezolano determinado, un pueblo venezolano sin miedo, que lucha por su libertad, va a lograr este 23 de enero marchar al CNE y demostrar que nosotros unidos vamos a lograr el cambio en el país. Como antesala, Borges, junto a otros parlamentarios y militantes opositores, se movilizaron a la sede de la Organización de Estados Americanos en Caracas, donde, entre otros asuntos, denunciaron la violación de la inmunidad del diputado Gilbert Caro, detenido hace una semana. Retomando la agenda para que la Carta Democrática, que ya fue, digámoslo así, activada, pueda pasar ya a las siguientes etapas. A las etapas no solamente de evaluación in situ, sino todo el desarrollo de este mecanismo que implica incluso sanciones contra el gobierno y sus funcionarios, jamás contra el pueblo de Venezuela. La directiva de la Asamblea Nacional anunció que el martes de la próxima semana realizarán una sesión especial en conmemoración del 23 de enero de 1958, fecha de la caída del régimen de Marcos Pérez Jiménez. Desde la sede de la OEA en Caracas, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. Nicolás Maduro, presidente de la República, exigió a la oposición que cese lo que a su juicio son conspiraciones. Ratificó la mesa de diálogo y planteó la necesidad de buscar espacios de entendimiento y de superación de conflictos. Liz Flores nos amplía. El primer mandatario informó que ya están en el país algunos expresidentes y que va a haber una sesión de trabajo este jueves y viernes. El jefe del Estado advirtió que los líderes de oposición están divididos. No saben qué hacer porque no tienen un proyecto, no tienen un liderazgo, no tienen una cohesión moral, no aman este país. Ellos no pueden gobernar este país. Y se acaba de demostrar en un año. En un año se demostró. Solamente comparen lo que hizo esa Asamblea Nacional para dañar al país,
para autodestruirse, y lo que hicimos nosotros en todas las materias del campo social, económico, cultural, educativo. Anunciaron 7 modalidades de golpes de Estado. El único objetivo de la Asamblea Nacional era derrocar a Nicolás Maduro. Intentándolo, lo que han hecho, entre otras cosas, es fracasar, pero lo peor de todo es que han hecho el ridículo. Acusó a Julio Borges de estar en campaña presidencial. Es una falta de respeto al propio pueblo, a sus propios electores y a su propio partido, que tiene otro candidato, Capriles Radonsky. Capriles, tú no eres el candidato. Ahora hay 2 candidatos. ¿Quién es el candidato? ¿Quién es el líder? ¿Quién es el jefe? Preguntas que uno se hace en medio para poder graficar ante el mundo cómo los odios intestinos, las ambiciones personales desmedidas de la derecha venezolana, además de su dependencia de una embajada que le habla en inglés y le ordena, los ha llevado al hueco y al foso más bajo que pudiéramos nosotros hace un año imaginar. Por detrás, Julio Borges estaba hablando conmigo como jefe de Estado y con las fuerzas que yo lidero y la mesa de diálogo para redactar la forma de acción y el texto que se iba a aprobar en la Asamblea Nacional para salir del desacato y cumplir el mandato del Tribunal Supremo de Justicia. Y se lo impidieron. Y al señor Julio Borges lo obligaron el día del teatro que hicieron, el 5 de enero, lo obligaron a desmarcarse de las posiciones de diálogo. Él es muy débil de carácter. Él simula ser un hombre ponderado, democrático, de talante, de diálogo, pero por detrás, adentro, tiene un fascista que se alborota. El presidente Maduro dijo que el 2017 será el año de la recuperación del país. Resaltó que en el 2016 los ingresos en dólares cayeron 87% y el gobierno elevó la inversión social a 73%. Además, anunció la instalación de 11 estaciones de gasolina en la zona fronteriza con Colombia. Nicolás Maduro, presidente de la República, dijo que la única alternativa que existe en el país es el diálogo porque lo contrario sería la guerra. Enfatizó en que no está dispuesto a ceder en el cumplimiento de la Constitución Nacional. Además, dijo que el próximo 23 de enero será un día de júbilo, de paz y de pueblo en la calle. Desde el Palacio de Miraflores, Liz Flores, Noticiero Venevisión. La presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, denunció que el diputado Gilbert Caro no solo es víctima de violación de inmunidad parlamentaria, sino también de secuestro y privación ilegítima de libertad. Lo único que falta es que sus captores nos pidan rescate, porque Gilbert Caro está siendo víctima de un delito. La Constitución señala de manera clara y expresa que aquellos que violen la inmunidad parlamentaria incurrirán en responsabilidad penal, en responsabilidad jurídica. La parlamentaria agregó que una delegación parlamentaria de la Comisión de Política Interior se trasladará al Estado Carabobo para constatar la situación de Gilbert Caro y que denunciarán el caso ante la instancia de derechos humanos de la Unión Interparlamentaria. Cuestionó también los recientes anuncios del Gobierno Nacional en materia de seguridad, especialmente lo referido a la SOAL-XP. El señor Maduro que ahora sí va a haber investigación previa, que ahora sí se van a respetar los derechos humanos y que viene una arremetida comunicacional para que el pueblo sepa, el país sepa lo que se hace en las OLP. Eso significa que en efecto antes no había investigación previa, antes no había respeto a los derechos humanos y que esas OLP no eran más que operaciones de exterminio. Solórzano realizó estas declaraciones tras la instalación de la comisión a la que se incorporó el diputado Henry Ramos Ayub. El diputado a la Asamblea Nacional, Héctor Rodríguez, aseguró que durante las próximas elecciones presidenciales votarán más de 4 millones de jóvenes que serán determinantes para una nueva victoria del chavismo. El jefe de la fracción parlamentaria del Polo Patriótico hizo estas aseveraciones durante el Congreso de la Patria, capítulo Juventud. En las próximas elecciones presidenciales, 4 millones de jóvenes votarán por primera vez en una elección presidencial. Ninguno de esos jóvenes vivió la recluta obligatoria. Ninguno de esos jóvenes vivió la población flotante, los bachilleres sin cupo. Aseguró que otros grupos políticos nunca podrán dirigir los destinos del país.
En Venezuela es imposible plantearse un proyecto político con voluntad de poder, con voluntad de transformación, si no juega y si no se interpreta correctamente el papel que tiene que jugar la juventud. Héctor Rodríguez expresó que la juventud venezolana no puede perder la oportunidad de ser mayoría en los próximos comicios presidenciales el año 2018. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, respaldó que la movilización pautada para el lunes 23 de enero tenga como destino la sede del Consejo Nacional Electoral en Caracas, con el objetivo de exigir elecciones y el respeto al orden constitucional. Alberto Rebeto nos amplía la información. El dirigente opositor y gobernador mirandino explicó que se realizarán simultáneamente movilizaciones en las principales ciudades del territorio nacional. La movilización en Caracas va a ser al Consejo Nacional Electoral exigiendo respeto a la Constitución, defendiendo nuestros derechos constitucionales y solicitando elecciones. Los venezolanos queremos elecciones para sacar al país de la peor crisis de nuestra historia. Ante las aseveraciones de dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde aseguraron que no se realizarán elecciones, Capriles afirmó que supondrá un reto para los venezolanos hacer cumplir su derecho al sufragio. Porque ellos no quieren que el pueblo, mediante su voto, decida. Ellos quieren, lo único que les interesa es mantenerse en el poder y ellos ya saben que no ganan ninguna elección. Entonces, por lo tanto, no quieren que haya elecciones. Las declaraciones las ofreció durante el acto de ascenso de más de 40 funcionarios de los bomberos de Miranda, en donde destacó su labor en el resguardo de los mirandinos. Desde la ciudad de Los Teques en Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Amigas y amigos, 7:20 de la mañana, momento de hacer nuestra primera pausa. Ya regresamos con más información para todos ustedes. El paciente Robert Mora necesita con carácter de urgencia salbutamol inhalador o Salbutan. Favor comunicarse al número 0416-424-2226. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. En nuestro país, la violencia en contra de las mujeres es reconocida legalmente como un delito. Por eso actuar a tiempo y denunciar puede salvar sus vidas. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. 7:24 de la mañana, nos vamos al estado Vargas porque hace pocos minutos el director del Banco Central de Venezuela, José Cano, informó sobre la llegada de nuevos billetes del Cono Monetario al país. Escuchemos parte de sus declaraciones. Quiero informarles que de bolívares 10.000 están llegando en este momento 260 cajas que tienen un total de 13 millones de piezas por un valor de 130 millones de bolívares. Asimismo, tenemos también de bolívares 5.000 que están llegando aproximadamente 18.5 millones de piezas por un valor de 92.500 millones de bolívares. Pero no solamente son los billetes, sino que también, como se le informó desde un principio, nuestra Casa de la Moneda, que se encuentra en el estado de Aragua, ha venido troqueleando una serie de monedas de 50, de 10 y de 100. Hasta ahora ya se ha producido aproximadamente unas 23 millones de piezas y hoy estamos recibiendo unas 80 toneladas de copeles, tanto de 10 bolívares como también de 100 bolívares. De manera que, bueno, nos encontramos con un operativo desde diciembre hasta ahora bien dinámico, en donde, bueno, los trabajadores del Banco Central de Venezuela, los trabajadores de la Casa de la Moneda, el operativo de las Fuerzas Armadas, el operativo, digamos, de una serie de instituciones han hecho posible que en el día de hoy haya llegado esta octava entrega de billetes que muy pronto se van a incorporar al mercado financiero venezolano.
Continuamos con más información. El rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, ratificó su solicitud de discutir en el directorio del organismo comicial el calendario que debe regir para el año 2017, ya que, a su juicio, es necesario un cronograma electoral para garantizar el bienestar de la nación. Oliver Rodríguez nos cuenta más. Rondón alerta que es necesario aprobar en el menor tiempo posible el cronograma electoral de las próximas elecciones, ya que los tiempos que hacen factible la realización de este proceso dentro del primer semestre se están acortando día a día. Se conozca a la brevedad, se apruebe, se publique y se haga de dominio público la convocatoria con el cronograma electoral, con los tiempos claramente determinados. Hay que tomar en consideración aspectos financieros, administrativos, jurídicos, logísticos, tecnológicos, todos estos aspectos que además cada una de estas fases están asociadas a lo que corresponde al desarrollo de la ley de procesos electorales. Considera el rector que la presentación del cronograma electoral en los próximos días contribuirá en buena parte a garantizar la paz y tranquilidad del país. Todo esto con el propósito de contribuir en aliviar la tensión política que hoy es innegable en nuestro país. Los procesos electorales, y debemos entenderlo de esta manera, contribuyen a aliviar las tensiones políticas, que el soberano sea quien, en definitiva, decida quiénes son o quiénes van a ser sus representantes de cada uno de los estados, en el marco del ejercicio de esa carta de convivencia. Rondón también señaló que el organismo está por reiniciar el proceso de renovación de las organizaciones políticas, situación que a su juicio no tiene por qué retardar la realización de los procesos electorales previstos para este año. El rector fue claro y reiterativo con esta aprobación lo antes posible del cronograma electoral por la importancia que este tiene para el país. Se comprometió con toda la opinión pública de informar sobre los avances y el desarrollo en conjunto con la directiva de este ente rector. Desde el Consejo Nacional Electoral, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Ricardo Molina, anunció la activación de un nuevo sistema de pago electrónico para el pasaje estudiantil. Molina detalló que este nuevo mecanismo entrará en funcionamiento a través de una fase piloto en la línea 23 de enero en Caracas. Ya tenemos junto con el Banco Bicentenario el planteamiento de la prueba piloto que vamos a implementar acá en Caracas en la ruta del 23 de enero, habilitando 50 unidades. La tecnología está diseñada para que el estudiante, la estudiante, con presentar una tarjeta se le descuenta el viaje, no importa cuál sea su destino, se le descuenta el viaje y automáticamente se le asigna a la cuenta del operador de la unidad el valor de ese pasaje. El ministro indicó que a mediano plazo se espera la implementación de este sistema electrónico de pago en todos los medios de transporte públicos estadales en todo el territorio nacional. Los diputados José Guerra y Rafael Guzmán, integrantes de la Comisión de Finanzas del Parlamento, alertaron que el 2017 comienza sin una ley de presupuesto que permita controlar el gasto público por parte del gobierno nacional. El diputado Rafael Guzmán aseguró que la Asamblea Nacional no conoce el texto del presupuesto que el presidente Maduro presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia. Advirtió que los parlamentarios emprenderán acciones de calle junto a funcionarios públicos para exigirle cuentas al Ejecutivo. ¿Qué significa eso? Bueno, que el presupuesto de la nación, que los recursos de todos los venezolanos se han convertido en la partida secreta de Nicolás Maduro. Corrupción, malversación de los recursos de todos los venezolanos, enriquecimiento a costa del sufrimiento de madres, de padres que salen todos los días a luchar por la educación de sus hijos, a buscar la alimentación de sus hijos y no la consiguen. José Guerra afirmó que en 2016 la economía cayó 12%, la inflación superó el 500% y la pobreza fue de 70%. Cree que las recién abiertas casas de cambio favorecerán otro mercado paralelo de divisas. Denunció atraso y discriminación en la distribución del nuevo cono monetario. Zulia, Apure, Amazonas y Estado Bolívar, que no tienen un billete nuevo todavía. Entonces, ¿qué motor va a arrancar si no tiene el combustible para que arranque esos motores? Una economía que es el dinero. Entonces, aquí no van a arrancar los motores porque es un problema de modelo económico que ya no funciona. Predijo que será nuevamente prorrogada la vigencia del billete de 100 bolívares e insistió en que ambas familias deben coexistir.
Fue publicado en Gaceta Oficial número 41.074 con fecha del 13 de enero el decreto número 2667 de extensión del estado de excepción y emergencia económica en todo el territorio nacional ante la actual crisis económica y social que atraviesa el país. El decreto establecido por el presidente de la República, Nicolás Maduro, señala que el Ejecutivo podrá suscribir contratos de interés público para la obtención de recursos financieros, dictar y autorizar operaciones de financiamiento y reprogramaciones dentro de los proyectos de la ley de endeudamiento, aprobar la formulación presupuestaria del Banco Central de Venezuela y facultar a la Administración Tributaria para reajustar la unidad tributaria. Todo esto sin autorización de la Asamblea Nacional u otro poder público que se encuentre inhabilitado legalmente o judicialmente. El Estado podrá decidir la suspensión temporal de la ejecución de sanciones de carácter político contra máximas autoridades del poder público y otros altos funcionarios que obstaculicen la continuidad de la implementación de las medidas económicas. Por otra parte, en el artículo 4 de la ordenanza se suscribe que el Ministerio con competencias en materia de economía y finanzas podrá coordinar con el Banco Central el establecimiento de límites máximos de ingreso o egreso de moneda en efectivo, así como restricciones a determinadas operaciones comerciales o financieras con el fin de fomentar el uso de medios electrónicos. El Ejecutivo también podrá autorizar de manera temporal operaciones de comercialización de bienes y servicios en la zona fronteriza bajo regímenes especiales monetarios y cambiarios. Amigas y amigos, 7:32 de la mañana, hacemos una nueva pausa. Y en breve volvemos con más información. Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia. Por eso debemos fortalecer las capacidades para su prevención y brindarle una oportuna respuesta. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. 7:35 de la mañana. El diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Vargas, José Manuel Olivares, denunció la aparición de gusanos en las camas del Hospital Universitario de Caracas, ubicado en la UCB. Olivares indicó que en las camas de atención de partos adquiridas por la última administración salieron gusanos de los colchones. Calificó como grave que el área no se cerrara para la debida desintoxicación, sino que solo fueran sacadas las camas que tenían los gusanos. Explicó que la situación es producto de la falta de limpieza y mantenimiento. El parlamentario afirmó además que sigue el desinterés y la desidia por parte del Ejecutivo Nacional en solventar la crisis en materia de salud que vive el país. El gobernador del estado Trujillo, Henry Rangel Silva, resaltó la inversión de más de 70% para el área social en la entidad en el 2016. Asimismo, destacó el apoyo brindado por el gobierno nacional. Se resalta el importante apoyo en la inversión de los recursos financieros por parte del gobierno nacional, que alcanzaron un monto de 25.500 millones de bolívares aproximadamente, y que permitió que en el estado de Trujillo se desarrollaran los programas, los planes, los proyectos y las actividades planificadas de manera correcta. De igual forma, el mandatario regional informó que este año impulsarán el motor hidrocarburo, así como también el motor industrial, para reactivar el desarrollo petrolero de la zona sur del lago que corresponde al estado de Trujillo, y retomar el impulso que venía dándose en cuanto a elevar de manera paulatina la producción diaria de barriles de petróleo. Rangel Silva además informó que fortalecerán proyectos en la entidad, así como el impulso de otros motores de la agenda económica para fortalecer la economía. Los diputados Luis Florido y María Albert Barrios encabezarán la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional este año. Afirmaron que develarán internacionalmente lo que consideran como un ataque del Ejecutivo al Parlamento, además de la existencia de personas detenidas por motivos políticos. Luis Florido repite como presidente. Informó que la Comisión de Política Exterior acudirá a la Unión Parlamentaria Mundial, Mercosur, UNASUR y Organización de Estados Americanos para procurar la activación de cláusulas democráticas suscritas por Venezuela. Una estrategia de develar lo que está ocurriendo en Venezuela, el ataque sistemático que ha tenido el gobierno a una institución como la Asamblea Nacional, los presos políticos que como Leopoldo López están en la cárcel, el desconocimiento de las atribuciones de la Asamblea y específicamente el respeto a una institución global como lo es la inmunidad parlamentaria. El diputado Gilbert Caro, que hoy está tras las rejas.
La vicepresidenta María Albert Barrios aseguró que la instancia parlamentaria denunciará que el gobierno nacional irrespeta la Constitución. Esta comisión no es otra cosa que un espacio para defender los verdaderos intereses del pueblo venezolano y no los intereses del gobierno de Nicolás Maduro, como ha hecho la canciller Delcy Rodríguez alrededor de todo el mundo. Los parlamentarios insistirán en defender internacionalmente el derecho al voto de los venezolanos. Los habitantes de la Gran Valencia cuentan con la señal de Venevisión al ser culminados los trabajos de reparación ordenados por el gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, en la vía hacia las estaciones que dan acceso a los centros de transmisión de estaciones de televisión y telefonía ubicadas en Lomas del Este, Cerro Copey. El centro de transmisión, donde también se encuentran antenas de varios medios de comunicación, quedó restablecido con la apertura de la vía, la remoción de escombros y emparejamiento de la carretera, facilitando el tránsito de habitantes en la zona. Agradecemos al gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, y a la licenciada Laura Monzón, de la Dirección Ejecutiva de Infraestructura, por el apoyo brindado a esta planta para que los televidentes de Venevisión puedan disfrutar de nuestra programación. Durante su última rueda de prensa como presidente de Estados Unidos, Barack Obama recomendó a su sucesor, Donald Trump, mantener una relación constructiva pero con firmeza ante Rusia. Estas declaraciones las ofreció el mandatario luego de que Trump insinuara la posibilidad de poner fin a las sanciones contra Rusia por la anexión de Crimea a cambio de un recorte de sus arsenales nucleares. Obama aseguró que la razón por la que impusieron sanciones al gobierno ruso no fue por asuntos nucleares, sino por la violación a la soberanía de un país. De igual forma, Obama instó a su sucesor a liderar con el ejemplo en sus actividades de no proliferación nuclear. En Italia, las autoridades reportaron varios fallecidos tras una avalancha de nieve que sepultó un hotel en la región de Abruzzo, en el centro del país. El alud, que se produjo tras la serie de terremotos del pasado miércoles, provocó destrozos en el hotel de lujo Rigopiano de la localidad de Farindola. Los equipos de rescate se encuentran participando en las labores para socorrer a las cerca de 30 personas, entre ellas 2 niños, que quedaron atrapadas en las instalaciones. 7:40 de la mañana, hacemos otra pausa. En breve volvemos con más información. Siete y 43 minutos de la mañana en los deportes. Les contamos cómo fue la ronda de sustituciones para la final de la gran final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional que ustedes vivirán por la pantalla de Venevisión. Esta vez, Cardenales de Lara y Águilas del Zulia eligieron un jugador de posición y un lanzador respectivamente. Los larenses, quienes hicieron primero sus selecciones, escogieron al pitcher Pedro Rodríguez, que tomará el puesto que dejó Melvin Mercedes. La segunda escogencia fue Dennis Phipps, procedente de Caribes de Anzoátegui, por el zurdo Logan Jornell. Por su parte, los zulianos seleccionaron a Wilfredo Ledesma por el lanzador Misael Siberio y a Mario Lizón en el lugar del diestro Jailén Peguero. Hola, ¿qué tal amigos? Buen día para todos. Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento con nuestro queridísimo Edgar Ramírez y el dulce momento en que se encuentra su carrera como actor. El venezolano ha compartido por sus redes sociales que será la portada de una reconocida revista filipina para presentar al personaje que interpreta en su próxima película, Gold. Edgar invitó a sus seguidores a comprar la edición y además publicó un video junto con el ganador del Oscar, Matthew McConaughey, para saludar a toda la raza hispana. You see, guys, you're on video. This is video. This is we're live. Going live. We're audio. Yeah, almost live. Solo Say estoy hi. viviendo. Solo estoy viviendo. Hola, Just keep living. Sudamérica. Rumbo al Oscar, la película La La Land ha recibido más de 70 premios en esta temporada. La historia que rompió récord en los Globos de Oro al ganar 7 estatuillas está viviendo su sueño en Hollywood. Damien Chazelle muestra su pasión por el jazz y pone el género en las manos de Ryan Gosling, quien interpreta a Sebastián, un músico que sueña con tener un bar y que se encuentra con Mia, interpretada por Emma Stone, una aspirante actriz que espera su oportunidad dorada. La La Land ha sido descrita como honesta y emocional, mostrando a Los Ángeles como una ciudad en que los deseos pueden cumplirse. Sin importar que el mundo real pareciera desmoronarse, la película narra con descaro la historia de personajes que viven en un cuento de hadas verosímil, pero sobre todo práctico. Para
Para cerrar, los voy a dejar con el nuevo videoclip de Sin Bandera. ¿Qué pasaría? Pertenece a su próximo material discográfico grabado en acústico. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. ¿Qué pasaría si te vas? ¿Qué pasaría si no estás? Darme cuenta que he perdido todo y sin ti ya no poder sanar de ningún modo. ¿Qué pasaría sin tu amor? ¿Qué pasaría sin tu voz? Olvidarme de lo más preciado es querer el futuro. Gracias, Carielis. Amigas y amigos, hacemos una pausa y al regreso en la entrevista de Venevisión nos acompaña Felipe Mujica, secretario general del MAS. Recuerde que puede enviar comentarios o preguntas a través de Twitter utilizando la etiqueta numeral Entrevista BD. Alentar a las víctimas de violencia a denunciar a tiempo es un paso para detener al agresor. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy nos acompaña Felipe Mujica, el secretario general del MAS, el Movimiento al Socialismo. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás tú? Todo bien, vamos a empezar hablando de diálogo. Esta semana se espera que vengan los facilitadores internacionales. La oposición agrupada en Mesa de Unidad Democrática ha dicho que no va a participar y citando palabras del secretario ejecutivo Jesús Torrealba, el diálogo colapsó y es un capítulo cerrado que no será reabierto a menos que se plantee con nuevas condiciones. ¿Usted qué cree que se ganó o se perdió con ese llamado diálogo? O en todo caso, ¿qué balance hace de esas reuniones que hubo entre el 30 de octubre y el 6 de diciembre? Yo creo que la primera cosa que debemos afirmar los venezolanos en relación al tema del diálogo es que no se puede prescindir del diálogo. El que haya fracasado la MUC y haya fracasado el gobierno en el intento de diálogo no quiere decir que el diálogo no sea el instrumento. Nosotros en el caso del MAS acompañamos absolutamente la declaración que dio la conferencia episcopal, el monseñor Diego Padrón, donde señala que el diálogo sigue siendo un camino que tiene que ser instrumentado, pero para que ese diálogo avance es necesario que se corrijan los errores que se cometieron. ¿Cuáles son los errores? En primer lugar, pretender un diálogo donde el gobierno tenía un solo propósito, que por cierto lo logra, que es dividir a la MUC. Y por otro lado, la MUC, el único propósito que tenía en ese momento con ese diálogo era ocultar el fracaso que había tenido en la convocatoria al revocatorio. Entonces, por supuesto, tú no puedes pretender en ninguna parte del mundo convocar un escenario de diálogo donde los temas son tan subalternos, uno para dividir y el otro para ocultar su fracaso. El diálogo hay que recuperarlo, hay que restablecerlo y esto tienen que comprenderlo incluso los facilitadores. Para que ese diálogo avance tiene que ser con otros factores, tiene que ser un diálogo plural, un diálogo donde el tema central del diálogo sea Venezuela, en letras mayúsculas, y no los temas subalternos que estos dos sectores que de manera polarizada pretenden imponerle al país un ritmo que finalmente no resuelve ningún problema. Yo creo que esta experiencia, que por cierto no es la primera, recuerda que hace unos años había fracasado otro intento de diálogo, después intentaron hacer otra cosa en República Dominicana que también fracasó, y este nuevo intento fracasa porque allí no hay los puntos esenciales que permiten que sectores adversos, sectores que están enfrentados, puedan avanzar. Allí es imprescindible que en esa mesa de diálogo se sienten otros sectores políticos, se sienten las universidades, se siente la sociedad venezolana, de tal manera que sea un diálogo plural, y un diálogo plural donde la composición de la mesa de diálogo sea de tal naturaleza que si alguien decide pararse, haya por lo menos 4, 5, 6, 7 sectores que digan nosotros no nos paramos, y creemos que no nos paramos precisamente para garantizar que esto avance. Entonces, la conclusión de este asunto es que la experiencia del diálogo tiene que reconocerse lo importante de haberlo intentado. Lo intentaron dos actores absolutamente negativos desde el punto de vista de su propósito. Eso dan cuenta los propios facilitadores cuando se refieren al hecho y no entienden cómo se puede haber comportado el gobierno
y la MUC, de esa manera que incluso lo que le transmiten al país tuvieron que aclarar no sé cuántas veces de qué se trataba. Por eso vale la pena reivindicar lo que dice la Iglesia venezolana, vale la pena reivindicar el diálogo como modalidad, porque en definitiva, si nosotros no acudimos al diálogo, ¿cuál solución tenemos? La violencia. La violencia implica un cerro muerto, y después que tengamos el cerro muerto, inevitablemente tendremos que sentarnos de nuevo a ver de qué manera dialogamos. Por eso el llamado es a los facilitadores para que comprendan que el diálogo tiene que ser ampliado, a la MUC y al gobierno, que son factores, para que asuman el hecho de sentarse a dialogar con responsabilidad y que se pueda efectivamente convocar otros sectores que efectivamente coloquen como punto Venezuela. El MAS está justamente cumpliendo 46 años y va a presentar lo que llaman ustedes un acuerdo nacional por Venezuela. Denos detalles sobre ese acuerdo, qué propone y también qué consecuencias o qué implicaciones trae para el ciudadano común, para el venezolano, esta pugna entre poderes. Una Asamblea Nacional que según el Tribunal Supremo de Justicia está en desacato, pero los parlamentarios del Gran Polo Patriótico siguen yendo a las sesiones, una bancada opositora que rechaza que el presidente Nicolás Maduro haya presentado su informe de gestión en el Tribunal Supremo de Justicia y no ante la Asamblea Nacional. ¿Qué nos ocasiona todo esto? Esa narrativa que tú haces evidencia claramente lo que tenemos en Venezuela. Nosotros lo hemos dicho de distintas maneras. Nosotros dijimos, por ejemplo, en plena campaña electoral de la Asamblea, le dijimos al país, hay que tratar de que la Asamblea no se polarice. Porque si la Asamblea se polariza, simplemente lo que va a ocurrir es lo que está pasando. Porque, por cierto, ambos dijeron, tanto la MUC como el gobierno, lo que iban a hacer con la Asamblea, lo que finalmente vimos. Unos dijeron que iban a sacar a Maduro en 6 meses y el gobierno dijo, bueno, no vamos a permitir que saquen a Maduro en 6 meses, entonces bueno, vamos a desconocer la Asamblea con todas las consecuencias. Esa situación lo que nos evidencia, conjuntamente con los comentarios que tú hiciste, que estamos en presencia de una situación verdaderamente compleja. Tenemos el peor gobierno que haya existido en Venezuela durante mucho tiempo. Y tenemos, lamentablemente, también una oposición expresada en la MUC que es tan mala como el gobierno. Y es lo único que explica el que un gobierno tan malo no haya todavía, se haya conseguido en Venezuela una manera de resolverlo. Hay otros sectores, el MAS entre ellos, que hicimos una proposición, esa proposición no tuvo respaldo de los venezolanos, pero que a pesar de que no se haya expresado ese respaldo electoral, sin embargo sigue teniendo plena vigencia el tratar de construir un escenario que evite que continuemos en el esquema de la polarización y que impida que el país siga frente a esta situación de dos grupos pugnando cada uno por sus intereses y donde Venezuela no cuenta. En ese contexto surge la proposición por Venezuela, un acuerdo nacional. ¿Por qué decimos por Venezuela? Bueno, porque hay que dejar a un lado todo el esquema subalterno donde cada quien hace las cosas a partir de sus intereses particulares. ¿Cómo construir un acuerdo nacional de esa naturaleza? Bueno, primero tiene que ser plural. Ahí tiene que haber sectores de todo lo que es Venezuela. En Venezuela van a seguir existiendo chavistas, adecos, copellanos, masistas, de Voluntad Popular, de Un Nuevo Tiempo, de Primera Justicia. Ese es el pluralismo político, además de la sociedad venezolana, con todas sus instituciones y con todos sus gremios. Hay temas que son imposibles de resolver solamente porque una parte del país pretende hacerlo. Por ejemplo, el tema económico, eso no lo puede resolver ni el gobierno, ni la oposición expresada en la MUC, ni ningún otro sector solo. Eso solamente se puede resolver si se convoca a la totalidad de los factores que tienen que ver con el tema económico. Y allí se van construyendo soluciones que tengan que ver con el diálogo y soluciones que tengan que ver con cómo resolver el problema económico buscando la manera de crear consenso. Lo mismo pasa con el tema de la inseguridad, lo mismo pasa con el tema de la participación política, que ahorita tiene mucha vigencia a propósito de lo que está ocurriendo con los partidos y a propósito de un tema en el cual coincidimos todos los venezolanos, que es la necesidad de que aquí se establezca una agenda electoral que le permita al país recuperar rápidamente el ejercicio del derecho al voto. Todos esos son temas que forman parte de lo que nosotros llamamos el acuerdo nacional. Eso lo estamos haciendo como proposición, es el centro de la proposición del evento aniversario que tenemos hoy en el Hotel Presidente a las 11 de la mañana, donde vamos a tener un evento plural, un evento donde van a participar un conjunto de personalidades de distintos signos y que vamos a tratar, hasta donde sea posible, transmitirle al país el país que nosotros creemos que debemos tener. ¿Cuál es ese país? Un país plural, un país donde nos respetemos,
un país donde la Constitución sea lo que rija y un país donde no pueda ser excluido ninguna parte de los venezolanos, porque en definitiva todos somos venezolanos y todos tenemos el deber y la responsabilidad de actuar a favor de la construcción de soluciones en el país. Quisiéramos su comentario en materia de seguridad acerca de este relanzamiento del Plan Patria Segura, ahora llamado Plan Campaña Carabobo 2021, retomar los llamados cuadrantes de seguridad y las ya no OLP, sino OLHP, incluyendo respeto a los derechos humanos, humanización. Yo creo que toda la experiencia que tenemos en esa materia hasta ahora ha sido absolutamente negativa. El gobierno no ha podido entender ni comprender que lo que ha venido ocurriendo en materia de inseguridad no se puede resolver simplemente porque tú tomes la decisión de prescindir de un conjunto de factores, incluso por la vía de la eliminación física. Es evidente que el tema de la inseguridad, igual que otros temas, obliga a una solución consensuada. Y esa solución tiene que ver sobre todo con un aspecto que el gobierno no trata. ¿Por qué un muchacho de 15 años decide ser delincuente? Bueno, pues cuando llega a los 15 años y se consigue que egresa de primaria y tiene que escoger entre seguir estudiando y ve enfrente el malandro, y el malandro es el que tiene las drogas, y es el que tiene las armas, y es el que tiene el dinero, y ese es el camino más corto, bueno, la decisión está muy clara. Mientras no haya una clara posibilidad de que esa parte del país que escoge el camino de la delincuencia tenga otro camino, que es el camino de estudiar, el camino de convertirse en un profesional y el camino de tener la garantía de que una vez que sea profesional va a tener suficientes ingresos para poder desarrollar su vida, bueno, estará la otra opción. Entonces, ese problema no solamente se resuelve con que yo tenga la capacidad de denunciar y llamar por teléfono, mira, que me pasó tal cosa, entonces resulta que el que estoy llamando a lo mejor es cómplice de lo que me pasó. Entonces, es un problema mucho más complejo. Ojalá esa proposición que están haciendo sirva para algo, ojalá permita que los venezolanos tengamos mejor calidad de vida en ese tema que nos ha acabado con lo que era nuestra rutina. Los venezolanos a las 7, 8 de la noche en cualquier ciudad de Venezuela está íngrima y sola y todo el mundo está tratando de ver cómo llega lo más rápido posible a su casa, pues no sabe qué le puede pasar después que eso ocurra. Eso no es posible resolverlo simplemente con esos anuncios. Eso es un problema mucho más complejo que, al igual que los demás, obliga a que toda la sociedad venezolana pueda buscar respuesta. Gracias por esta conversación. Bueno, gracias a ti y nos seguimos viendo. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Así despedimos entrevista a Venevisión con Felipe Mujica, el secretario general del MAS, el Movimiento al Socialismo. Gregorio, quedamos contigo. Muchísimas gracias, Lirio. Amigas y amigos, hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos, que tengan todos un excelente día. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta, ustedes deciden. Dios bendiga a Venezuela. Un fuerte abrazo.